Un hombre de 22 años, consumido por una obsesión, decidió que una niña de 15 no podía escapar de su control. Lo que para ella había terminado, para él se convirtió en una fijación peligrosa que derivó en un secuestro seguido minuto a minuto por millones de personas. Durante días, el país fue testigo de cómo una joven permanecía retenida por alguien que decía amarla, mientras cámaras, helicópteros y transmisiones en vivo convertían el encierro en un espectáculo. Él no se escondía, observaba la cobertura por televisión, seguía cada movimiento afuera y parecía disfrutar del poder de saber que todos miraban. Esta no es solo la historia de un crimen, sino de una obsesión que se volvió pública, de una violencia expuesta en tiempo real y de una vida marcada para siempre mientras su agresor se sentía protagonista de una tragedia que nunca debió ocurrir. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. El caso que os traigo hoy sucedió en Brasil. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestros me gusta y suscribíos si queréis seguir escuchando más historias reales que revelan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de Eloá Pereira. El 13 de octubre de 2008, en Brasil, las autoridades fueron alertadas de una situación de emergencia en un barrio obrero de la ciudad de Santo André, en la ciudad de Sao Paulo. En el interior de un apartamento, 2 adolescentes se encontraban retenidas contra su voluntad por un hombre armado. Tras el aviso de los vecinos, la policía se trasladó al lugar y acordonó la zona. En pocas horas, la escena dejó de estar limitada a un operativo policial. Los medios de comunicación comenzaron a llegar de forma masiva. Helicópteros sobrevolaron el sector y varias cadenas de televisión instalaron unidades móviles frente al edificio. Las transmisiones en vivo se extendieron durante horas y luego días, convirtiendo el secuestro en un hecho seguido en tiempo real por millones de personas, tanto en Brasil como en otros países. Dentro de la vivienda, el secuestrador permanecía con la televisión encendida, observando cómo el caso era expuesto públicamente. Afuera, el operativo se desarrollaba bajo una presión constante, con negociaciones telefónicas, presencia policial permanente y una atención mediática que no se detenía. Lo que había comenzado como una emergencia policial se transformó rápidamente en un evento de alcance masivo. Con el paso del tiempo, la atención de los medios se concentró en un punto específico del edificio, la ventana del apartamento. Desde allí, en distintos momentos, una de las adolescentes se asomaba brevemente para demostrar que seguía con vida. En algunas ocasiones pedía calma y permanecía visible solo unos segundos antes de regresar al interior. Una de esas apariciones quedó registrada en una fotografía que comenzó a difundirse de manera constante y terminó convirtiéndose en el símbolo visual del secuestro. La imagen fijó el rostro de la víctima en la memoria colectiva, incluso antes de que su identidad y su historia personal fueran conocidas por gran parte del público. Mientras la transmisión continuaba sin interrupciones, la atención del país permanecía centrada en ese apartamento, con la situación aún sin resolverse. La adolescente que aparecía en la ventana se llamaba Eloá Cristina Pereira Pimentel. Había nacido el 5 de mayo de 1993 en la ciudad de Maceió, Brasil, y tenía 15 años en el momento del secuestro. Desde niña, Eloá tenía claro qué quería para su futuro. Soñaba con convertirse en licenciada en veterinaria y, pese a las limitaciones económicas de su entorno familiar, contaba con el apoyo para poder estudiar y desarrollarse en el área que tanto le gustaba.
Era una adolescente aplicada y dedicada a sus estudios. Eloá vivía junto a su familia en un barrio obrero de la ciudad de Sao Paulo. Su padre había sido cabo de la policía militar. Cuando Eloá tenía 13 años, inició una relación con Lindenberg Fernández Salves, un joven nacido en 1986 en la ciudad de Patos, en el estado de Paraíba, en Brasil. La relación se extendió por aproximadamente 2 años. La familia de Lindenberg vivía en el mismo barrio que Eloá, en Santo André, y durante ese tiempo él era tratado en la casa del adolescente como un miembro más de la familia. En 2008, tras la ruptura definitiva, Lindenberg, de 22 años, no aceptó el final de la relación. Intentó retomar el vínculo y mantuvo la expectativa de que Eloá cambiaría de decisión. Sus actitudes posesivas presentes durante la relación se intensificaron después de la separación, cuando comenzó a frecuentar los alrededores de la escuela del adolescente, incluso tras haber terminado el vínculo. Ahora que conocemos a los protagonistas de esta historia, es necesario volver al 13 de octubre de 2008, el día en que se produjeron los hechos. Esa tarde, Eloá se encontraba en su vivienda junto a otros 3 compañeros de clase reunidos para realizar un trabajo escolar. El encuentro se desarrollaba con normalidad en el apartamento, hasta que la situación cambió de forma abrupta. En ese contexto, su exnovio irrumpió en el lugar, interrumpiendo la reunión de manera violenta. Una vez dentro, amenazó a todos los presentes con un arma de fuego. Tras los primeros momentos de tensión, 2 de los compañeros fueron liberados. Sin embargo, Eloá y su mejor amiga Nayara permanecieron retenidas dentro del apartamento. Mientras las adolescentes seguían cautivas, los vecinos alertaron a las autoridades, lo que dio paso al operativo policial, que, como ya he comentado, más tarde sería seguido en tiempo real por los medios de comunicación. Durante las primeras horas del secuestro, la policía estableció contacto telefónico con el hombre que mantenía retenidas a las adolescentes. El objetivo inicial fue calmar la situación y evitar una escalada de violencia dentro del apartamento. En esas conversaciones, el secuestrador se mostraba alterado y exigía silencio a las jóvenes mientras escuchaban gritos y llantos. A pesar de los intentos de negociación, el ambiente dentro de la vivienda se tornaba cada vez más tenso. Eloá y Nayara permanecían en la sala del apartamento bajo vigilancia constante. En distintos momentos, Lindenberg reiteraba su intención de retomar la relación con Eloá. Cuando se sentía presionado por la presencia policial y mediática en el exterior, reaccionaba con mayor violencia, sujetándola del cabello y maltratándola físicamente. Durante ese primer día, el hombre dejó clara cuál era su intención final. En comunicación con los oficiales, manifestó su deseo de matar a Eloá. También advirtió que si la policía intentaba acceder al apartamento, mataría a las adolescentes y luego se quitaría la vida. A medida que pasaban las horas, el secuestro se desarrollaba bajo una presión constante. La presencia policial se mantenía alrededor del edificio, mientras las negociaciones continuaban por vía telefónica. Afuera, los medios seguían transmitiendo el operativo en tiempo real, con cámaras y reporteros instalados de forma permanente frente al apartamento. Durante ese periodo, una periodista se comunicó telefónicamente en vivo con Lindenberg. La conversación fue transmitida por televisión mientras el secuestro seguía en curso, lo que implicó una intervención directa en el desarrollo del operativo. Esta decisión sería posteriormente objeto de numerosas críticas por parte de la opinión pública. Un día después, Lindenberg decidió liberar a Nayara. El 14 de octubre, cerca de las 22:50 horas, la adolescente salió del apartamento. Su liberación fue registrada por cámaras presentes en el lugar, que mostraron su evidente estado de afectación mientras abandonaba la vivienda donde su amiga continuaba retenida. Tras su salida, Eloá continuó cautiva. En distintos momentos se asomaba por la ventana del apartamento para demostrar que seguía con vida y pedía calma.
mientras el operativo policial y la cobertura mediática continuaban sin interrupciones. Al día siguiente, el 15 de octubre, Lindenberg informó que liberaría a Eloá y que se entregaría a la policía, pero estableció una condición: la presencia de Nayara durante el proceso. Por teléfono, Nayara le preguntó si cumpliría su promesa, y él le respondió pidiéndole confianza. Luego la joven volvió a comunicarse con Eloá para decirle que regresaría al apartamento con la intención de negociar. La propuesta consistía en que Nayara dialogara directamente con Lindenberg y que ambos salieran juntos del apartamento, poniendo fin al secuestro. Sin embargo, la situación seguía siendo inestable y dependía por completo de que el acuerdo se cumpliera. Nayara expresó reservas frente a esa decisión. Consideraba que el comportamiento de Lindenberg era marcadamente posesivo y que incluso en medio del secuestro no parecía afectado ni por la presencia policial ni por la exposición mediática. Ese mismo 15 de octubre, Nayara regresó al apartamento para cumplir con el acuerdo planteado por las autoridades. Sin embargo, Lindenberg no respetó los compromisos establecidos y la negociación volvió a quedar estancada. A partir de ese momento no se produjo ninguna liberación. El secuestro continuó sin avances concretos y tanto Eloá como Nayara permanecieron dentro del apartamento. Durante los días siguientes, la policía mantuvo el cerco en el lugar mientras intentaba retomar las negociaciones y evitar un desenlace violento. En ese periodo, la situación se mantuvo bajo una tensión constante. No hubo una salida acordada ni una fecha definida para la entrega del secuestrador. La presencia policial se sostuvo de manera permanente, al igual que la atención mediática, mientras el caso seguía sin resolución. Horas más tarde, y como parte de los intentos por destrabar la situación, un promotor de justicia social se presentó en el lugar con el objetivo de garantizar que Lindenberg no sería agredido en el momento de su entrega. Como parte del procedimiento, Eloá hizo llegar al exterior mediante una cuerda improvisada con sábanas el documento que aseguraba la integridad física del secuestrador. Con ello, la negociación quedó formalmente concluida. Pese a esta instancia, la entrega no se concretó. El secuestro continuó y el operativo policial se mantuvo en alerta durante los 2 días siguientes sin que se produjeran avances en las negociaciones. Finalmente, el 17 de octubre, cuando las autoridades se preparaban para informar sobre el estado de las conversaciones, se escuchó un disparo proveniente del interior del apartamento. Ese hecho marcó el punto de quiebre y llevó a la policía a irrumpir en el lugar para intervenir. Antes de seguir, una pausa rápida. Si os gusta mi contenido, suscribíos y dejad vuestro me gusta. Me ayudáis mucho a seguir trayendo más historias como esta. Ahora sí, continuamos. Al entrar al apartamento, los agentes se enfrentaron físicamente con Lindenberg. Durante el forcejeo, el secuestrador disparó en dirección a las jóvenes que se encontraban en el lugar. Eloá recibió un disparo en la cabeza y otro en la pierna, mientras que Nayara fue alcanzada por un disparo en el rostro. Tras el operativo, Nayara logró salir del apartamento sin lesiones de gravedad. Eloá fue trasladada de urgencia al hospital, donde quedó internada en estado crítico. Lindenberg, en tanto, salió ileso del procedimiento. Fue esposado por la policía y trasladado a una cárcel, donde quedó recluido a la espera de su juicio. Horas después de la intervención policial, se informó que Eloá permanecía en coma como consecuencia del disparo en la cabeza. Finalmente, a las 23:30 horas del 18 de octubre, se confirmó su fallecimiento. La causa de la muerte fue daño encefálico. Con su muerte concluyó un secuestro que se había extendido durante varios días. Mientras tanto, la muerte de Eloá generó una reacción inmediata en todo el país. El caso, que había sido seguido en tiempo real, provocó una ola de críticas dirigidas principalmente al operativo policial y a la forma en que se manejaron las negociaciones. Diversos sectores cuestionaron las decisiones tomadas durante el secuestro, tanto en relación con las estrategias de negociación como con el momento en que se decidió el acceso al apartamento.
La actuación de la policía militar fue puesta en discusión a nivel nacional. La familia de Loa expresó su dolor y señaló que la muerte del adolescente estuvo relacionada con una conducta inadecuada por parte de las autoridades durante el intento de rescate. La madre sostuvo públicamente que la intervención policial había sido determinante en el desenlace y que ninguna detención podría devolverle a su hija. Con el paso de los días, las críticas también se extendieron a los medios de comunicación, debido a la cobertura constante y en vivo del secuestro. El tratamiento del caso fue señalado como excesivo y se abrió un debate sobre los límites éticos del periodismo frente a situaciones de riesgo real. El impacto del crimen trascendió el caso individual y dejó una discusión abierta en la sociedad brasileña sobre la responsabilidad de las autoridades, el rol de los medios y la exposición pública de una tragedia que terminó con la vida de un adolescente. El crimen de Loa también sacó a la luz una situación que involucraba directamente a su familia. Tras la exposición mediática del caso, se descubrió que su padre Everaldo utilizaba un documento de identidad falso bajo el nombre de Aldo José da Silva. La policía logró reconocerlo tras ser captado por las cámaras de televisión el día de la muerte de su hija, visiblemente afectado frente al edificio donde ocurrió el secuestro. A partir de esa identificación se confirmó que Everaldo se encontraba prófugo de la justicia. Había sido acusado de integrar un grupo de exterminio conformado por policías militares que operó durante la década de 1990. Además, había sido condenado por el asesinato del delegado de la Policía Civil de Alagoas, Ricardo Lessa, por el cual debía cumplir una pena de 33 años de prisión en régimen cerrado. El 28 de diciembre de 2009, tras una denuncia anónima, la policía logró detenerlo y trasladarlo a prisión. Con el tiempo y tras cumplir una sexta parte de su condena, además de mantener buena conducta y trabajar durante su reclusión, obtuvo el beneficio de régimen semiabierto en la ciudad de Sao Paulo, donde residía su familia. Este antecedente se convirtió en otro de los elementos que rodearon el caso y que volvió a colocar a la familia de Loa en el centro de la atención pública incluso después del juicio por su muerte. Retomado el proceso judicial por la muerte de Loa, el juicio se llevó a cabo en 2012 y se extendió durante 4 días, entre el 13 y el 16 de febrero. Durante el proceso judicial se analizaron los hechos ocurridos durante el secuestro y el operativo policial. Nayara prestó declaración ante el jurado y relató lo sucedido durante los días en que permaneció retenida junto a Loa. Al finalizar el juicio, Lindenberg Fernández Salves fue declarado culpable de 12 delitos, 1 homicidio, 2 tentativas de homicidio, 5 privaciones ilegales de la libertad y 4 disparos con arma de fuego. La jueza dictó una condena inicial de 98 años de prisión. Sin embargo, la defensa impugnó la sentencia argumentando que el jurado había sido influenciado por la intensa cobertura mediática del caso. Como resultado de esa apelación, la pena fue reducida a 39 años de prisión. Lindenberg fue trasladado a una cárcel destinada a personas condenadas por delitos de alta gravedad, entre ellos asesinatos, violaciones y crímenes contra menores. Con la sentencia se dio cierre judicial a uno de los casos más mediáticos de Brasil, aunque el debate público sobre el secuestro, el operativo policial y la cobertura mediática continuaría durante los siguientes años. Hasta principios de 2026, Lindenberg permanece recluido en la penitenciaría, un centro de alta seguridad en el estado de Sao Paulo, donde se alojan presos de delitos graves. Según informes recientes, su comportamiento dentro de la unidad ha sido descrito como ejemplar, sin registros de faltas disciplinares, y ha participado en actividades como trabajo y estudios mientras cumple su pena.
En 2021, la justicia concedió la progresión al régimen semiabierto, que permite a algunos reclusos salir para trabajar o estudiar durante el día y regresar por la noche, decisión que llegó a ser revocada y luego restituida en instancias judiciales posteriores. En 2022 se conocieron nuevos antecedentes sobre la situación de Lindenberg en prisión. Tras evaluaciones realizadas por profesionales de la salud mental, se determinó que se encontraba en condiciones de acceder a salidas en fechas específicas y de realizar actividades laborales. Uno de los informes médicos indicó que Lindenberg presentaba un trastorno de personalidad de tipo mixto, con rasgos narcisistas y antisociales. A pesar de este diagnóstico, los profesionales señalaron que no existía una contraindicación psiquiátrica para su eventual progresión de régimen. En otro informe psicológico, Lindenberg manifestó arrepentimiento por el secuestro y por no haber podido controlar su ira. También expresó sentimientos de culpa al recordar a su exnovia y a su familia, y afirmó desear el perdón de su exsuegra. Informes posteriores también indicaron que en marzo de 2025, Lindenberg obtuvo una reducción adicional de 109 días de pena en reconocimiento a su participación en cursos y actividades laborales dentro del penal, extendiendo el análisis de su conducta para futuras revisiones de régimen. El comportamiento de Lindenberg durante el secuestro dejó en evidencia una obsesión que fue mucho más allá de una relación terminada. No solo buscaba controlar a Eloá dentro del apartamento, sino también dominar el ritmo de lo que ocurría fuera. La exposición mediática no parecía intimidarlo, por el contrario, la aprovechaba. Se observaba a sí mismo en la televisión, seguía la cobertura en tiempo real y parecía encontrar en las cámaras una forma de validación y poder. Cada negociación, cada gesto desde la ventana y cada hora que pasaba reforzaban una necesidad de control absoluto, no solo sobre la víctima, sino sobre toda la situación. Resulta imposible no señalar la contradicción final de esta historia. Eloá perdió la vida como consecuencia directa de esa obsesión y de la violencia ejercida contra ella. Mientras tanto, quien provocó su muerte continúa con vida, respirando el mismo aire, accediendo a beneficios y facilidades dentro del sistema penitenciario. La ausencia de Eloá es definitiva, las oportunidades que él aún recibe, no. Esa desigualdad deja una reflexión incómoda sobre la justicia, la memoria de las víctimas y el peso real de las consecuencias para quienes ejercen la violencia. Yo soy María y esto fue Archivo Criminal. Si este caso te pareció importante, te invito a suscribirte, a dejarme tu me gusta y a contarme desde dónde me estás viendo. Al compartir estos casos mantenemos viva la memoria de las víctimas y reafirmamos nuestro compromiso con la verdad. Porque recordar no es solo un acto de respeto, es un deber con la justicia. Nos vemos en el próximo archivo. Saludos.